Taller para 3 grupos, con diferentes escenarios y preguntas de debate. Escenario del grupo 1. Amina es una mujer siria de 27 años que huyó de su hogar debido a la guerra civil, viajó por rutas peligrosas y finalmente llegó a Alemania, donde le concedieron el estatuto de refugiada. Amina tiene un alto nivel de estudios, pero se enfrenta a importantes obstáculos para que se reconozcan sus cualificaciones y encontrar empleo. También tiene dificultades para aprender alemán y superar el trauma de sus experiencias. Preguntas. 1. ¿Cuál es su perfil? Refugiado, desplazado, etc. 2. ¿A qué retos se enfrenta? 3. ¿Qué protección jurídica y derechos tiene? ¿Cómo pueden apoyarla los países de acogida y las comunidades locales? Escenario del grupo 2. María, ucraniana de 35 años, se vio obligada a huir de su ciudad a causa de la guerra. Ahora vive en un campo de desplazados en Ucrania con sus 3 hijos. Las condiciones del campo son duras, con acceso limitado a agua potable, atención sanitaria y educación. María está preocupada por la seguridad y el futuro de sus hijos. 1. ¿Cuál es su perfil? Refugiado, desplazado, etc. 2. ¿A qué retos se enfrenta? 3. ¿Qué protección jurídica y derechos tiene? ¿Cómo pueden apoyarla los países de acogida y las comunidades locales? Escenario del grupo 3. Miguel, un salvadoreño de 19 años, escapó de la violencia de las bandas y llegó a España. Solicitó asilo a su llegada y actualmente está a la espera de la decisión. Miguel se aloja en un albergue y tiene un acceso limitado a la asistencia jurídica. Se siente aislado y no está seguro de su futuro. 1. ¿Cuál es su perfil? Refugiado, desplazado, etc. 2. ¿A qué retos se enfrenta? 3. ¿Qué protección jurídica y derechos tiene? 4. ¿Cómo pueden apoyarle los países de acogida y las comunidades locales? 2. Comprender la experiencia de los refugiados. La trayectoria de un refugiado es emotiva. Se caracteriza por el desplazamiento, la incertidumbre y la búsqueda de seguridad y estabilidad. El término refugiado afecta hoy a la vida de más de 19 millones de personas en todo el mundo. Con la escalada de los conflictos, familias enteras se ven desarraigadas de sus hogares en busca de seguridad y paz. Esta crisis mundial es imposible de ignorar. Aunque las estadísticas permiten hacerse una idea de la magnitud del problema, a menudo no transmiten las historias humanas que hay detrás de las cifras. Solo cuando ponemos rostros y nombres a estas experiencias, empezamos a comprender realmente el impacto personal de esta crisis. Cada cifra representa a una persona con una historia, una familia con sueños y una vida interrumpida por circunstancias que escapan a su control. Migración y desplazamiento. Las guerras y los conflictos son grandes razones por las que muchas personas tienen que huir de sus hogares. Cuando hay combates y problemas en un país, las familias sienten que no tienen más remedio que marcharse para mantenerse a salvo. Las crisis de los refugiados sirios y ucranianos son un claro ejemplo de lo mal que pueden ir las cosas cuando hay combates en un país. Las personas también se marchan porque son maltratadas por sus creencias, religión o etnia, lo que hace peligroso que se queden. Los problemas medioambientales, como las catástrofes naturales y el cambio climático, también están provocando que más personas abandonen sus hogares. Cuando se producen catástrofes, como inundaciones, tormentas o subidas del nivel del mar, la gente tiene que buscar nuevos lugares donde vivir porque sus antiguos hogares se vuelven demasiado peligrosos. Esto demuestra cómo el medio ambiente y la vida de las personas están conectados y cómo necesitamos encontrar formas de ayudarnos mutuamente más allá de las fronteras. Entender por qué la gente se ve obligada a desplazarse implica analizar cómo confluyen los conflictos, las cuestiones medioambientales y los problemas económicos. Para ayudar a los refugiados, tenemos que abordar las causas profundas por las que se ven obligados a marcharse. Así, podremos crear un mundo en el que la gente se desplace porque quiere, no porque tenga que hacerlo. Mitos y realidades sobre la migración. Mito. Los refugiados son una carga para las economías de los países de acogida. La realidad. Aunque al principio los refugiados pueden suponer una carga para los recursos, los estudios demuestran que con el tiempo pueden contribuir significativamente a las economías de acogida. Muchos refugiados aportan habilidades,
espíritu emprendedor y una fuerte ética del trabajo, mejorando el tejido económico de sus nuevas comunidades. Mito. Los refugiados son una amenaza para la seguridad. La realidad. La mayoría de los refugiados son víctimas de la violencia y la persecución, y buscan seguridad y estabilidad. En la mayoría de los países de acogida existen rigurosos procesos de selección para garantizar la seguridad de los refugiados y de la población de acogida. Mito. Los refugiados eligen serlo. La realidad. La migración forzosa suele ser el último recurso. Los refugiados huyen de sus hogares debido a circunstancias que amenazan su vida, y su elección está impulsada por una necesidad desesperada de seguridad, más que por el deseo de una vida nueva y desconocida. Mito. La crisis de los refugiados es un asunto lejano que no me concierne. La realidad. La crisis de los refugiados es un reto global que requiere una acción colectiva. La naturaleza interconectada de nuestro mundo significa que la inestabilidad y los desplazamientos en una región pueden tener consecuencias de largo alcance para la comunidad mundial. Ejercicio. Lee las siguientes afirmaciones sobre los refugiados y la migración. Decide si cada afirmación es un mito o una realidad, basándote en la información que has leído y o en tus opiniones personales. Los refugiados suelen ser una carga para las economías de los países de acogida. Mito. Realidad. Los refugiados suponen una importante amenaza para la seguridad de los países de acogida. Mito. Realidad. Los refugiados eligen serlo como alternativa a su estilo de vida. Mito. Realidad. La crisis de los refugiados es un asunto lejano, ajeno a la mayoría de las personas. Mito. Realidad. ¿Por qué el cambio puede ser un reto? El cambio es algo que nos ocurre a todos, pero para los refugiados puede ser realmente duro. Cuando la gente se ve obligada a abandonar su hogar por cosas malas, como guerras o catástrofes, es un gran problema. Tienen que dejar todo atrás y empezar de nuevo en un lugar nuevo. La emigración forzosa, que es cuando la gente tiene que abandonar sus hogares porque ocurren cosas malas, conlleva muchos cambios. En primer lugar, tienen que abandonar sus hogares a toda prisa, lo que da miedo y es triste. Luego, tienen que averiguar cómo vivir en un nuevo lugar, lo que puede ser confuso y duro. Para entender por qué el cambio es tan duro para los refugiados, tenemos que pensar en todas las partes de su experiencia. No se trata solo de abandonar el hogar, sino también de encontrar un nuevo hogar, aprender un nuevo idioma y hacer nuevos amigos. Retos comunes. Pérdida del hogar y de la identidad. Los refugiados suelen verse obligados a abandonar rápidamente sus hogares, dejando atrás no solo estructuras físicas, sino también un sentimiento de pertenencia y familiaridad. El hogar no es solo un lugar, sino un anclaje cultural y emocional. Perder el hogar puede provocar un profundo sentimiento de desorientación y pérdida de identidad. Este trastorno desafía a los refugiados a reconstruir sus vidas en un nuevo entorno, teniendo que atravesar paisajes y contextos culturales desconocidos. Traumatismos y problemas de salud mental. Muchos refugiados han sufrido situaciones traumáticas, como violencia, persecución o pérdida de seres queridos. Estas experiencias pueden tener efectos duraderos en la salud mental y dificultar la adaptación a las nuevas circunstancias. Los cambios, incluso los positivos como el reasentamiento, pueden desencadenar problemas de salud mental. Abordar el trauma y proporcionar apoyo a la salud mental es crucial para ayudar a los refugiados a gestionar los retos del cambio. Adaptación cultural. El reasentamiento suele implicar la adaptación a una nueva cultura, lengua y normas sociales. Los refugiados pueden tener dificultades para comprender e integrarse en la comunidad de acogida, lo que puede provocar sentimientos de aislamiento. La adaptación cultural es un proceso complejo que requiere tiempo, apoyo y apertura por parte de los refugiados y las comunidades de acogida. Por ejemplo, ofrecer programas de orientación que enseñen a los refugiados las costumbres, tradiciones y normas sociales de su nuevo país puede ayudarles a desenvolverse mejor en la vida cotidiana y a sentirse más seguros en sus interacciones con la población local.